Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hola mis queridos amigos de Radio Libertad Total, bonito nombre, Radio Libertad Total, en España y yo desde México. Gracias a Luis García por su fidelidad, por su paciencia, por su obediencia, de seguir haciendo este programa y buscando transmitir mensajes que puedan edificar a las personas, especialmente al cuerpo de Cristo. Mi nombre es Cecilia Blanchet Peset. Soy presidenta y fundadora de una asociación llamada Ministerios de Amor en México. Estamos en 4 estados de la República, tenemos 9 casas, 300 y pico de niños, y nos dedicamos al rescate y a la transformación de la vida de estos niños. Comenzamos trabajando solamente con niños de la calle, tenemos 32 años haciéndolo, y luego nos hemos extendido a los niños maltratados, a los niños vejados, a los niños abandonados, a los hijos de presos, y ahora tenemos una labor reconocida, pues no solamente nacionalmente, sino en muchos otros países, así es que ya estamos internacionalizados. Y si ustedes quieren saber más de nosotros, Ministerios de Amor, que está en todas las redes sociales, pueden poner Ministerios de Amor o Ministerios de Amor-oficial para que ustedes puedan entrar y ver el trabajo que hacemos y en la magnitud que lo hacemos. Si quieren saber personalmente sobre mí, pueden entrar a todas las redes sociales con Cecilia Blanchet Peset o Cecilia Blanchet Peset-oficial, y ya estamos en Spotify, y en Spotify entran con Cecilia Blanchet Peset y pueden oír ahí varios de los programas que hago semanalmente. Me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto poder compartir, me da mucho gusto, esta es la parte de la tecnología que más me da gusto, que en un segundo podamos estar escuchándonos, podamos estar conectados, que las barreras de la distancia, de las fronteras, se tumban en un segundo para poder surcar los aires y a través de la frecuencia de la voz y todo llegar hasta donde están en este momento. Eso me parece, esa es la parte fascinante de los medios de comunicación. Y hoy quiero compartirles algo que es, pues que siempre está dentro de mí, porque yo no puedo olvidarme de la cruz. Y una pregunta es, después de la cruz, y después de la cruz, y después de la cruz. Juan 19, 30 al 42 dice así: después de probar el vino, o sea, en otras versiones dice vinagre, Jesús dijo: todo se ha cumplido, consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados al día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua.
Toda esta información anterior proviene de un testigo ocular que presenta este relato en su fidelidad. Él dice la verdad para que unos continúen creyendo. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno solo de sus huesos será quebrado. Y mirarán al que atravesaron. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes religiosos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, de acuerdo con la costumbre judía de los entierros. Envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. En algunas versiones nosotros sabemos que ese era el lugar de José de Arimatea, o nos lo deja entrever, y que esa era su tumba, y él había cedido su tumba a Jesús. Las tumbas eran algo muy importante. Entonces vemos cómo el cuerpo de Jesús estaba muerto, yacía en una tumba. Así también estaban sepultadas, fíjate bien, todas las esperanzas, todos los sueños de los discípulos, que se dicen fácil, pero habían caminado con él en la euforia, viendo el respaldo del Padre, cómo resucitaba muertos, cómo levantaba paralíticos, cómo caminaba y la gente se conmovía, se convertía, lo seguía. Y ese era el estado en el que los discípulos caminaban y estaban. Pero ahora estaban sepultadas las esperanzas, todos los sueños estaban ahí deshechos. Habían dejado absolutamente todo para seguir al que creían que era el Mesías. Pero ahora el Mesías estaba muerto. Y nosotros lo leemos, y a veces lo leemos muy cotidianamente, ¿verdad? Pero yo me imagino en ese momento el temor, la duda, el dolor que deben haber sentido por lo que debe de haber pasado en sus mentes. Ahora estaban en un punto en el que se preguntaban: ¿qué sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde podían ir? Había un revuelo, la gente estaba buscando a sus seguidores, estaban encerrados, el gobierno quería acabar con todo lo que tuviera el sabor y la sensación de Jesús. Y cómo además iban a seguir adelante sin su Señor, sin su líder, sin el que los llevaba de la mano y les decía qué hacer. Fíjense que antes de todo esto, Jesús les dio una promoción pero muy importante. Cuando les dijo: ya no van a ser mis siervos, ahora van a ser mis amigos. Mis amigos, porque los siervos no saben lo que el Señor hace, pero los amigos sí lo saben. Sí lo saben. Y ahora yo quiero que ustedes sean mis amigos. Fíjate cómo antes de la muerte de Jesús todos eran discípulos, pero a partir de la muerte de Jesús se convierten en apóstoles, en los enviados por Dios. Las dudas de los discípulos no deberían asustarnos o sorprendernos tanto,
porque también las vemos en nosotros, así las hemos experimentado. ¿Quién no ha tenido dudas? ¿Quién no se ha preguntado, ¿y Dios todavía estará en control? ¿Y Dios sabrá qué es lo que estoy pasando? ¿Y el Padre estará pendiente de mí? No, yo creo que ya me abandonó. Todos hemos tenido esas dudas. Jesús los llamaba hombres de poca fe. Hombres de poca fe, y lo debe de haber hecho muy a menudo. No creyeron, no recordaron, se olvidaron lo que el Señor había dicho de sí mismo. Él había dicho que daría su vida y la tomaría de nuevo. Con ese dolor tan angustiante, pues todas las promesas se olvidaron, todas. ¿Dónde habían quedado esas promesas? ¿Dónde estaban esos días de bonanza, de bienestar, de expectación? Ahora, ¿qué había pasado con todo eso? A veces nuestra vida pareciera que Dios nos ha olvidado, en nuestra vida pareciera que Dios nos ha fallado, pero entre más estamos con Él, entre más lo conocemos, sabemos que Él nunca nos abandonará. Y Hebreos 13:5 nos lo recuerda muy bien. Sin embargo, al igual que los discípulos, experimentaremos circunstancias sombrías que pueden debilitar nuestra fe, que pueden debilitar nuestro amor, que pueden debilitar nuestra forma de pensar y destruir nuestras esperanzas, claro, destruir nuestras esperanzas. Y es entonces cuando más necesitamos agarrarnos de Dios, cuando más necesitamos recordar las promesas de Dios y meditar en su fidelidad. Híjole, sentir ese amor del cual realmente poco podemos comprender. Y quien comprende mucho sobre el amor de Dios es poco comparado con lo que realmente es. Y aún así, a veces pareciera que estallamos por dentro de amor. Hay algunos que hemos experimentado verdaderamente el que la respiración se detenga y el corazón se acelere, nada más por sentir su amor, pues por sentir esa conexión con Él. Por eso es tan necesario asirnos a Él, agarrarnos, conocerlo. Cuando alguien se muere, deja un testamento, ¿verdad? Es un testamento donde decimos qué cosas de nuestras cosas son para cada quien. Heredamos a nuestros hijos, dejamos algo para seres queridos, para amigos, para familiares. Y lo que el testamento diga, lo que está testado en el testamento, es lo que tiene que ser, porque además se ha hecho con un notario, se ha certificado, está guardado en los files del país, en los escritos importantes del país. O sea, tienen un peso, el testamento tiene un peso muy especial, muy especial. Por eso el Señor nos dejó testamento, nos dejó un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. En ese testamento nosotros podemos conocer a Dios de una manera tremenda. Nosotros podemos saber cuáles son las cosas que nos corresponden y que son nuestras. Podemos saber cómo debemos de actuar y de ser para poder disfrutar todo lo que se nos ha testamentado y se nos ha dejado. Fíjense que la Biblia, yo estoy convencida de que no la hemos leído de una forma adecuada, porque a veces la Biblia la leemos para encontrar nuestra religión y realmente la Biblia lo único que encontramos
es nuestra relación con Dios, la forma como Él nos ama y la forma como Él nos pide que seamos, que actuemos, que nos conduzcamos, que amemos, que seamos con los demás, que ayudemos a los demás, que estemos pendientes de los demás también. Entonces, volviendo al tema, cuando nos enfrentamos a nuestras incertidumbres, queremos una respuesta a nuestro problema ya, inmediata. Queremos alivio a nuestro dolor. No queremos cruzar el tramo que tenemos que cruzar a veces llevando ese dolor a cuestas. Bueno, claro que a nadie le gusta llevar dolor ni sufrir, pero cuando tú conoces a Dios, sabes que no hay nada que se le escape a Él, nada absolutamente que se le esté escapando, y que si estás cruzando por ese valle de sombra y de muerte, es para que tú salgas victorioso de Él, para que Él se glorifique en ti, y para que tú aprendas que no debes temer mal alguno, porque su vara y su cayado te darán y te infundirán paz, y son sonidos que estarán junto a ti para que sepas que Él jamás te ha abandonado. Jamás. A veces le rehuimos al dolor, no nos gusta el dolor, maldecimos al dolor, pero realmente el dolor es parte de nuestro crecimiento. Dios a veces nos permite vivir ciertas cosas en nuestra vida, porque a donde Él nos va a llevar, al nuevo nivel que Él nos va a mostrar, o a la nueva dimensión donde nos va a meter, necesitamos ser experimentados. Por lo tanto, es cuando intentamos arreglarlo con nuestras propias fuerzas, en vez de confiar en Dios y esperar que Él lo haga, que Él lo actúe, cuando fallamos y cuando nos debilitamos, pero de veras, de una forma tremenda, pero tremenda es tremenda, amados, tremenda. Entonces, pues los discípulos tuvieron que pasar por un sábado sombrío, pero cuando llegó el domingo, su dolor se convirtió en alegría. Cuando llegó el domingo y de repente vieron que las promesas, que las palabras, que todo lo que Él les había dicho era real y estaba ahí, entonces todo se convirtió en alegría y en felicidad. Y es de la misma manera, si esperamos y con toda nuestra confianza puesta en Dios, en medio de la oscuridad de la noche, podemos descansar al saber que a la mañana llegará Él, que llegará el domingo, que hay un domingo en cada muerte en nuestras vidas, que hay un domingo cuando hemos perdido la esperanza, que hay un domingo cuando perdimos de vista las promesas, que hay un domingo, amados, cuando pensamos que ya no queda nada, y que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. En medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, no reniegues de Dios. Solamente piensa esto: Él es soberano, Él es Dios, Él sabe lo que hace. Y así como nosotros le pertenecemos y somos suyos, recuerda bien esto: Él también es nuestro. Yo te bendigo y le pido a Dios que haya dejado en ti huella alguna de las palabras, la enseñanza, alguna de las cosas con las que te has identificado, porque la verdad es que toda verdad es paralela y constantemente estamos expuestos a eso. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hablo vida, no hablo muerte, hablo vida. Y a todo lo que ha estado dormido y a todo lo que ha estado muerto, hablo vida y resurrección. Jesús, tú eres el poder de la resurrección. Y tú estás en nosotros.
Tú vives dentro de nosotros. Perdónanos si no la hemos ejecutado como debía de ser. Pero a partir de hoy, yo te pido que todos los que hemos estado ligados a esta enseñanza podamos experimentar cada día más el poder de la resurrección. Y que toda la gente que está escuchando esto tenga un cambio, una transformación en su vida. Y la que no lo está escuchando, reciba la frecuencia con la que viajan las palabras para golpear sus corazones y hacer un estruendo en ellos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.